HR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Seis 16 minutos, muy buenos días. Procedo a leer un comunicado de la Cancillería venezolana, de la Cancillería del régimen de Nicolás Maduro, a propósito de del informe de la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El comunicado reza como sigue: Venezuela repudia acusaciones falsas de supuesta misión internacional en panfleto presentado ante la ONU. La República Bolivariana de Venezuela expresa su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta misión internacional de determinación de los hechos en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Este mecanismo, creado en 2019 a partir de una cuestionada resolución promovida por un reducido grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, es muestra patente del doble rasero, la selectividad y el uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía de aquellos estados que no se someten a los designios de control hegemónico anhelados por algunas potencias. En esta ocasión, a través de un nuevo pseudo-informe, sin el más mínimo sustento metodológico ni contacto directo con la realidad del país, se pretende seguir atacando a las instituciones venezolanas como parte de la estrategia criminal del cambio de régimen que se impulsa desde el gobierno de los Estados Unidos de América con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia que asume la promoción, respeto y protección de los derechos humanos como un valor superior de su ordenamiento jurídico y de la actuación de sus instituciones en plena consonancia con sus compromisos internacionales en esta materia. Venezuela reitera su absoluto desconocimiento de este tipo de mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas que a través de sus pronunciamientos aupa y alienta a los sectores más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y la desestabilización del país. Asimismo, alerta a los promotores de esta iniciativa que tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral y multilateral frente a cualquier intento de seguir prolongando el mandato de este mecanismo de agresión contra las legítimas instituciones venezolanas, en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el paquete de construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos, entre otros instrumentos relevantes. Finalmente, Venezuela ratifica que continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, siempre sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos, respeto al multilateralismo y diálogo constructivo. Por todo lo que se tardaron en responderle al informe de la misión de determinación de hechos, uno podía saber cuánto les había dolido, cuánto les había pegado, cuánto no se esperaban la profundidad y el impacto del informe. Por cierto, por ahí hay otras declaraciones, las declaraciones que da el embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que hablan de que el informe se hace para que la canalla mediática tenga de qué escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Si defender los derechos humanos forma parte de la canalla mediática, bueno, me declararé culpable de eso, de formar parte de la canalla mediática. Pero cuando uno lee este informe, se da cuenta realmente de cuánto los desajustó, ¿no? Cuando uno lee este comunicado, se da cuenta de cuánto los desajustó. Porque el comunicado va más allá de lo que es tradicional. En la diplomacia bolivariana siempre suelen recurrir al insulto, a la descalificación. Era muy obvio pues que la respuesta iba a ser la descalificación del informe. Pero esto se va a unos cuantos grados más allá.
y, por ejemplo, amenaza a los países, una amenaza directa, esto que dice, alerta a los promotores de esta iniciativa que tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral y multilateral frente a cualquier intento de seguir prolongando el mandato de este mecanismo de agresión contra las legítimas instituciones venezolanas. Pues les voy a decir algo. Eso, lamentablemente para ustedes, eso va. Tiene toda la pinta, a juzgar por lo que se habló ayer en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, eso va. Les van a prolongar el mandato del informe. Y ellos dicen, bueno, este es un informe que se hace sin contacto directo con Venezuela. ¿Quiénes son los responsables de esa situación? Pues nadie más que ellos. Ellos son los que no le han permitido a la misión de determinación de hechos venir a Venezuela y por lo menos contrastar con la versión de las autoridades del régimen de Maduro. Obviamente, si hubieran venido a Venezuela, hubieran querido entrar a los calabozos de la DGCIM, a los calabozos del SEBIN, a los sitios que ahora denuncian, que están denunciando como sitios de violación de derechos humanos. Y si hubieran enterado de algunas cosas, hubieran hablado con algunos presos de primera mano, ¿no? Se hubieran enterado de más cosas. En todo caso, como ya digo, lo desequilibrado, el informe, los grados que van más allá de lo tradicional demuestran cuánto le impactó al régimen de Maduro el informe de la misión de determinación de hechos. Y el mismo día que sale este documento, este comunicado de la Cancillería venezolana, sale esta noticia también. Absuelven a funcionarios de la GNB acusados de la muerte de un joven en protestas de 2017. Se pueden hacer todos los comunicados que se quieran, pero si esos comunicados se estrellan sistemáticamente contra la realidad, los comunicados no son más que gasto, en este caso de bits, porque ya no digamos de papel, porque ya no son comunicados hechos en papel. Este lunes 26 de septiembre fueron absueltos 6 funcionarios de la GNB que estaban acusados por la muerte del joven Rubén Darío González en 2017. La decisión estuvo a cargo del juez Luis Ovalles, del Tribunal Tercero de Juicio del Estado Carabobo. El joven estudiante González Jiménez, de 16 años, que les quede en la conciencia, fue asesinado durante una protesta el 10 de julio de 2017. El adolescente acababa de terminar sus estudios de bachillerato y participaba en una manifestación pacífica en la Isabelica, Valencia. Al lugar llegaron efectivos de la GNB para reprimir las protestas. Los funcionarios dispararon contra los manifestantes y González resultó herido con una bala en el intercostal derecho. El joven falleció casi de inmediato por un shock hipovolémico. Familiares de Rubén, es decir, se desangró, pues. Familiares de Rubén Darío señalaron que era deportista y soñaba con ser filósofo y piloto de avión. Después de 5 años de su asesinato, siguen exigiendo justicia. La Alianza de Familiares y Víctimas 2017 se pronunció tras conocer la decisión del tribunal. Hoy nuevamente reina la impunidad, dice la cuenta Twitter de la Alianza de Familiares y Víctimas de 2017. Como ya digo, publiquen todos los comunicados que ustedes quieran. Mientras no haya un cambio verdadero, esos comunicados seguirán hablándole al vacío o sirviendo, sí, para la propaganda, digamos, de los regímenes similares al venezolano, por supuesto. El comunicado dice, nosotros no nos vamos del Consejo de Derechos Humanos, como tampoco se va a Cuba, como tampoco se va a Rusia, porque, bueno, sirven para hacer contrapeso allí a la acción de quienes sí quieren que los derechos humanos reinen en Venezuela. No es porque se les tiene rabia, no es porque ellos son buenitos y todos los demás son malos, no. La realidad está a la vista. Ayer absolvieron a los supuestos asesinos de un niño de 16 años que estaba en una protesta cuando le pegaron un tiro en 2017. Y yo sé que en el chavismo hay gente que sabe que lo de 2014 y 2017 fueron unos excesos que no pueden volver a repetirse, que no deberían volver a repetirse, porque representaron gravísimas violaciones de derechos humanos, especialmente lo de 2017. Fue de un barbarismo, de una crueldad
prácticamente inimaginables en este país. Y uno lo que le tiene miedo, a lo que yo le podría tener miedo en este momento, por cierto, 2017 marca el año en el que muchas familias de este país quedaron divididas por eso mismo, porque, bueno, mucha gente mandó a sus hijos fuera del país porque sentía que sus hijos en este país no tenían futuro, o ellos se fueron por su propia cuenta. Este se nos convirtió en un país de viejos. Pero lo que más miedo da, como les decía, es que aún con todo lo represivo que fue el año 2017, con toda la violencia que ejercieron en el año 2017, uno sabe que todavía queda un largo camino por recorrer en represión. O sea, todavía pudieron haber llegado mucho más lejos. A mí también me duele tener que estarme midiendo cuando digo estas cosas, porque yo sé que también uno está en la mira de quienes tienen el poder en este país. Si no voy un poquito más allá, ustedes también discúlpenme. Soy humano, pues. 6:28 minutos, esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Informaciones sobre el huracán Ian. Yo le voy a decir Ian porque la verdad decirle Ian me cuesta un montón. De categoría 3, que ha tocado en la isla de Cuba y amenaza a la Florida. Esto es información de hace una hora. De último minuto, el huracán de categoría 3 Ian tocó tierra en la madrugada de este martes en La Coloma, provincia occidental de Pinar del Río, en Cuba. Minutos antes, el Instituto de Meteorología de Cuba, INSMET, anunció que la tormenta había ido ganando intensidad hasta convertirse en huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora. Pinar del Río es la provincia más occidental de la isla. El gobierno cubano estableció la fase de alerta ciclónica para 6 provincias occidentales, incluyendo la capital, La Habana. Las autoridades ordenaron la evacuación a refugios de decenas de miles de personas. Los pronósticos indican que Ian seguirá ganando fuerza mientras se dirige a través del Golfo de México rumbo a Florida, donde ya han comenzado las evacuaciones obligatorias y hay un montón de operativos esperando la llegada del huracán Ian, que tocará tierra en Miami. En tanto, en Venezuela, camiones de Colombia y Venezuela cruzaron el puente Simón Bolívar en apertura y monitoreamos la califica de simbólica de la frontera. Un camión de Colombia y uno de Venezuela cruzaron este lunes el puente Simón Bolívar en el acto de reapertura de la frontera comercial entre ambos países. El mandatario estuvo encabezado por el acto estuvo encabezado por el presidente Gustavo Petro. Nicolás Maduro no acompañó al mandatario colombiano argumentando razones de seguridad. En su lugar tampoco envió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez ni al canciller Carlos Faría. Por el contrario, la comitiva chavista, una delegación de tercer nivel encabezada por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y los ministros de Transporte, Ramón Velázquez, de Industria, Hipólito Abreu, y el superintendente del CENIAT, José David Cabello. El acto protocolario comenzó con la interpretación de los himnos nacionales y saludo de las manos de las dos delegaciones, vestidos con guayabera blanca. Para dar un toque festivo al acto, el primer camión, adornado con la bandera venezolana y con globos de los colores amarillo, azul y rojo, hizo sonar su bocina mientras avanzaba lentamente por el puente Simón Bolívar. La carga de este camión fueron 2 bobinas de hierro. Habrá que ver si las produjo Sidoro, si las mandaron a importar. Cada una con un peso de 16 toneladas, lo que se convierte en la primera exportación oficial entre ambos países por tierra en los últimos 7 años. Minutos después, un camión colombiano, también adornado con su bandera y cargado con medicamentos, pasó el puente en dirección a Venezuela. Y como decía la nota de Monitoreamos, vamos a quitar esta porque tengo muchas pestañas, Maduro no asistió a la reapertura de la frontera por temas de seguridad. El mandatario venezolano Nicolás Maduro no asistió a la reapertura de la frontera de Colombia por motivos de seguridad, reveló el embajador colombiano Armando Benedetti. Por su parte, el par colombiano Gustavo Petro encabezó el acto acompañado de funcionarios venezolanos y el gobernador del Táchira, Freddy Bernal. Bueno, Petro y sus ministros de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, y de Comercio, Industrias y Turismo, Germán Umaña, y de Transporte, Guillermo Reyes, así como la delegación venezolana, presenciaron el paso de los camiones. Y uno tiene que decir aquí, bueno, hace 7 años cerraron la frontera alegando razones de seguridad. 7 años después no puedes asistir al acto de la frontera
de reapertura de la frontera, alegando razones de seguridad. Ergo, tus objetivos no fueron cumplidos, fracasaste estrepitosamente, pero voy más allá. Supuestamente los azotes de la frontera, y este es el discurso del chavismo, son todos colombianos, ¿no? Paramilitares colombianos, las FARC, las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan Usuga, etcétera, ¿no? Bandas mafiosas colombianas. Sin embargo, Gustavo Petro, que debería sentirse igual, por lo menos igualmente amenazado, como mínimo igualmente amenazado, sí puede acudir a la frontera, mientras Nicolás Maduro no puede acudir a la frontera. Y de estas contradicciones se aprovecha la oposición, es decir, en este caso en la voz de Eduardo Battistini, para decir que la ausencia de Maduro en la frontera demuestra que no tiene el control de los grupos irregulares. El representante diplomático de la Asamblea Nacional ante Colombia, Eduardo Battistini, yo no sé en qué rol quedó Battistini luego de que Petro reconoce al gobierno de Maduro, probablemente sin ningún rol oficial, pero bueno, en todo caso es un vocero de la oposición en Colombia, aseguró este lunes que la ausencia de Nicolás Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia demuestra que no tiene el control de los grupos irregulares. En un comunicado, Battistini resaltó que la falta del líder chavista en las ceremonias de reapertura fue muy significativa porque demuestra que no tiene control sobre los grupos irregulares a quienes les entregó el control de nuestro territorio, y esto sin duda pone en riesgo la paz total de Colombia y el buen funcionamiento de la dinámica fronteriza. Además, recordó que Maduro fue quien cerró la frontera con Colombia y en 2019 expulsó a los diplomáticos colombianos de Venezuela. Por otra parte, enfatizó que existen más dudas que certezas en el restablecimiento de las relaciones debido a la ausencia de instituciones y de legalidad, al señalar que en el país no hay democracia. Todo negocio con el Estado venezolano particulares requiere el acatamiento del marco jurídico, especialmente las normas internacionales contra el lavado de activos que no se cumplen en Venezuela. Sin embargo, espera que la población fronteriza de ambos lados impacten su economía familiar, en su calidad de vida y en sus derechos humanos positivamente. Maduro sobre la reapertura de la frontera es indudablemente un hecho histórico, marca el comienzo de una etapa de relaciones de hermandad. Mediante su cuenta de Twitter aseveró que esto marca el comienzo de una etapa de relaciones de respeto, hermandad y paz. Somos pueblos unidos por el lazo inquebrantable del bolivarianismo, pero falta él en la foto. Más temprano se oficializó la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, que estaba prevista hace 3 semanas para este 26 de octubre. Sigo leyendo informaciones sobre el acto de ayer. Gustavo Petro asegura que en Venezuela hay un desastre humanitario. Bueno, dijo también en Colombia hay un desastre humanitario. Esto hay que matizarlo, ¿no? Hay que ponerle el matiz que quizá para no herir demasiada susceptibilidad, él se puso de primero, ¿no? En Colombia hay un desastre humanitario, en Venezuela también hay un desastre humanitario. Así lo dijo. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este lunes que en Venezuela hay un desastre humanitario que ha causado que Cúcuta sea una de las ciudades más pobres de Colombia. Petro ofreció una conferencia de prensa en la que manifestó que espera que esta nueva etapa pueda mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona fronteriza. El que Cúcuta se ha vuelto una de las ciudades más pobres de Colombia tiene que ver con un desastre humanitario al otro lado y con otro desastre humanitario a este lado, dijo. Que este puente de cemento sea el inicio, ojalá con el de tienditas, que en pocas semanas se va a inaugurar, mucho más grande, sea no solamente un puente de cemento, sino la vía por la cual se construye el progreso de estas dos regiones, del Táchira y del norte de Santander. Para ello planteó que la región se convierta en una zona especial para que sea plataforma para la industrialización. Y por cierto, el Maduro, que no fue a San Cristóbal, el mismo Maduro que hace unas semanas nos dijo que él había agarrado un taxi en Maracay, que estaba de visita, y entonces agarró un taxi y el taxi le cobraba en petros. No sé si se acuerdan de ese cuento que echó Maduro hace unas semanas. Bueno, palabra clave allí, cuento. En tanto, el embajador de Colombia en Venezuela, el locuaz Armando Benedetti, dice que le vamos a arrancar la frontera a las mafias, y eso va a traer sus problemas de seguridad. El político colombiano Armando Benedetti nunca se imaginó entrar al mundo diplomático, pero ahora está al frente de una de las embajadas más importantes del servicio exterior de su país. Vamos a ver. Tuvo una conversación con BBC. Dice que, la reapertura está cruda, porque el trabajo que hay que hacer es enorme, es reconstruir una relación desde cero.
el proceso vaya lento, pero los que le han puesto la palabra paulatina son ellos, los venezolanos. Pero es que miren, en este momento con la frontera cerrada, las estadísticas que dicen que 30.000 personas están pasando de un lado a otro cada día de manera ilegal. Entonces abrir la frontera significa quitarle ese negocio a las mafias. Son ellos los que ejecutan la trata de mujeres, el narcotráfico y el contrabando. Piensa que nunca los camiones han pasado de un lado a otro sin restricciones, como lo hacen en Europa. Cosa que es un atentado para el comercio binacional. Llegar a ese punto no es de un día para otro, pero hacia allá vamos, dice Armando Benedetti. Y confirmaron cuál será el horario diurno para el paso de gandolas en la frontera. La directora nacional de gestión de aduanas de Colombia, Ingrid Díaz, informó este domingo, 38 funcionarios, el paso de gandolas será diurno de 10 de la mañana a 6 de la tarde, razón por la que los peatones harán uso de los tramos binacionales a la par del paso de transporte. 4 gandolas colombianas y 4 venezolanas serían las primeras en cruzar. Y lo que se inició hoy en Cúcuta ya se viene haciendo en Paraguachón, dicen autoridades de La Guajira. Esto es del portal Red Digital Noticias, portal regional del occidente de Venezuela, concretamente del Zulia. En medio de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, el gobernador del departamento de La Guajira de Colombia, José Jaime Vega, mostró su respaldo por las decisiones de los gobiernos de ambos países para restablecer los vínculos diplomáticos y el intercambio comercial. La autoridad colombiana destacó que la línea fronteriza de La Guajira ha tenido una dinámica diferente con respecto a la frontera entre Cúcuta y Táchira, ya que en la primera sí se ha mantenido el paso peatonal y de transporte de carga pesada. Sin embargo, el acto protocolar se realizó como una manera de mostrar el apoyo a la decisión que traerá cambios en la dinámica fronteriza de forma paulatina. Quiero enviar un mensaje desde La Guajira colombiana de mucha complacencia y respaldo por la reapertura de la frontera, la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro, respaldada por el gobernador y el alcalde de esta frontera, de no solo abrir el paso, sino de restablecer las relaciones diplomáticas, destacó Vega. Señaló que lo ocurrido este 26 de septiembre permitirá el establecimiento de una hoja de ruta para el mejoramiento de diversos aspectos como servicios públicos, seguridad y salud. Eso nos va a permitir a nosotros construir una hoja de ruta para atender desde el gobierno colombiano todas esas necesidades que se presentan en relación al tema migratorio, al tema de la seguridad y a la salud y al impacto que se tiene en las relaciones entre los dos países. Y ayer también, mientras Petro estaba en Cúcuta, había grandes manifestaciones contra su gobierno, las primeras manifestaciones que enfrenta el presidente de izquierda, particularmente más grandes en Bogotá y en Medellín. Balance de la primera marcha contra el gobierno de Gustavo Petro en las principales ciudades, y esto lo trae Infobae. Dice, los manifestantes están en desacuerdo con algunos proyectos de ley presentados, como el de la reforma tributaria, los planes esbozados para lograr la paz total y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. 50 días de haber asumido las riendas de Colombia, el presidente Gustavo Petro ya ve las primeras jornadas de manifestaciones en contra de su gobierno. En varias ciudades del país, grupos de derecha se han reunido para demostrar su descontento con algunos proyectos de ley presentados, como el de la reforma tributaria, los planes esbozados para lograr la paz total y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. A las 10 en punto de la mañana, las personas se reunieron en los puntos establecidos. El panorama era muy distinto en cada ciudad, pues mientras en algunas había un número considerable de manifestantes desde temprano, en otras los grupos eran más pequeños. Sin embargo, una hora después se reportó una afluencia importante de manifestantes. En Bogotá, a las 4 de la tarde concluyeron las marchas. Los manifestantes comenzaron a desplegarse, a dispersarse. A las 3:45, manifestantes en contra y a favor del gobierno de Gustavo Petro se enfrentaron en algunos puntos de la ciudad. Y qué malo que esto empiece así, ¿no? La emisora Blue Radio reportó que el SMAT tuvo que intervenir en la Plaza de Bolívar para dispersar un enfrentamiento en la calle 26 con Carrera Séptima. También hubo enfrentamientos que iniciaron cuando un hombre en una motocicleta gritó que estaba en contra de las marchas y empezaron a agredirlo, según recogió la revista Semana. Bueno, aquí hay más movilidad. Bogotá reporta que los manifestantes en Plaza de Bolívar no han representado afectaciones viales. La senadora María Fernanda Cabal reportó que los manifestantes aplaudieron al escuadrón móvil antidisturbios. El video parece haber sido grabado en la Carrera Séptima con calle 26. La senadora de la comunidad Guayú, Marta Peralta Pieyú, del Pacto Histórico, reportó agresiones en dicho punto de la capital colombiana. Ese punto es muy céntrico de Bogotá. 6:41 minutos, esto es Titulares de la Mañana, RCR 750M, volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación.
el gran Julio Pinto en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y antes de seguir leyéndoles las informaciones, quiero leerles una que se me quedó en el tintero. Hablando de derechos humanos, hablando del informe de la misión de determinación de hechos, una juez ratificó privativa de libertad y ordenó pase a juicio contra los 6 trabajadores que han sido detenidos por protestar contra el instructivo ONAPRE. Ahí sí no aplica la que el instructivo no existe, ¿no? El juez José Maximino Márquez García, a cargo del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de control con competencia en delitos asociados al terrorismo del área metropolitana de Caracas, uno de los jueces que toman todas las decisiones de este tipo, ordenó este lunes el pase a juicio de 6 trabajadores detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Se trata de Alonso Meléndez, Reinaldo Cortés, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alcides Bracho y Emilio Negrín, quienes se dedican a la docencia, a la acción humanitaria, a la pesca artesanal, las artes plásticas y la construcción. La ONG Provea denunció que los fiscales Elín León y Janet Espinosa acusaron a los 6 trabajadores de planificar un supuesto asalto a un cuartel en Mérida para sustraer 120 fusiles, secuestrar a los padres del ministro Tarek El Aizami y realizar actos de sabotaje el 5 de julio contra Maduro. Tras la audiencia preliminar realizada este lunes, el juez Márquez ratificó la privativa de libertad solicitada por la Fiscalía y ordenó el pase a juicio. El juez José Maximino Márquez García, dice Monitoreamos, es conocido por tener un rol clave en la persecución y encarcelamiento de opositores en Venezuela como Freddy Guevara, Roland Carreño y Nickmer Evans, entre otros. Y aquí hay una nota de Monitoreamos que dice: estos son los antecedentes de Maximino Márquez, que es el juez que dictó mantener preso a Guevara, de 2021. Si ustedes quieren, pues van y la leen. Información de la diáspora venezolana: 3 jóvenes de Cabudare mueren al ser arrollados por un tren en Estados Unidos. Santo Dios, miren estos muchachos, por favor. En una playa en Venezuela, seguramente. 3 jóvenes de Cabudare, municipio palavecino, murieron en un trágico accidente automovilístico cuando el vehículo que abordaban fue impactado por un tren en el condado de Marshall, Tennessee. El hecho ocurrió en la tarde del día sábado en Depot Road. Según la información aportada por la Policía de Caminos de Tennessee, las personas involucradas fueron identificadas como Dubrasca Coronado, de 22 años, Margiori Coronado, de 26 años, y Wellengan Coronado, de 29 años, todos de Nashville, fallecieron en el incidente. El Toyota Corolla, conducido por Dubrasca, viajaba hacia el oeste y fue golpeado por un tren hacia el sur cuando cruzó las vías del tren. Los hermanos salieron del país hace más de 3 años en busca de mejoras económicas. Sus padres residen en el municipio palavecino, quienes al conocer la noticia quedaron desolados y preocupados, ya que al parecer vivían de las remesas de sus hijos y no tienen la posibilidad de acudir a los Estados Unidos a realizar los trámites de rigor, que solo pueden hacerse de manera presencial. Para tratar de solventar la situación, Amistades han creado un GoFundMe para tratar de reunir $36,000, monto necesario para trámites legales y fúnebres. Otra tragedia asociada a la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, asociada a su vez a quienes han mal manejado este país durante los últimos 23 años. Algún día se establecerán las responsabilidades de tanto dolor, de tanta tragedia, de tanta tristeza que ha generado esta gente. En tanto, Diosdado Cabello ironiza, dice que en la selva del Darién hay mejor wifi que en Venezuela. La última ironía de Diosdado Cabello: bueno, el wifi en Venezuela es muy malo, realmente. Si no, este programa es una muestra de ello. El número 2 del chavismo, de que el wifi es muy malo. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, se refirió al fenómeno migratorio que cruza la selva del Darién de forma irónica este 26 de septiembre. Cabello, primer vicepresidente del PSUV, este lunes habló en una reunión con su tolda chavista, aseguró que la titulación de los medios de comunicación sobre el paso de venezolanos es una línea de las corporaciones mediáticas. Asimismo, el dirigente rojo Rojito cuestionó los videos que han salido a la luz que reflejan las dificultades por las que atraviesan aquellos que toman esa vía de escape. 3 de cada 4 personas que cruzaron el Darién este año eran venezolanas. Yo no sé si esa es una cifra, una línea mediática, pero es una cifra, pues. Hace 10 años la gente ni sabía que era el Darién.
En tanto, la aerolínea Turpial Airlines, que realizará el primer vuelo desde Venezuela a Colombia, le pertenece al cantante Nacho. El cantante venezolano confirmó a través de su cuenta de Instagram que el 50% de la aerolínea le pertenece y además dará un descuento a quienes deseen viajar con esta aerolínea. Yo no sé si esto no fue un chiste de Nacho, un chiste malo, o Nacho va a hacerle promoción a la aerolínea y lo hizo como una estrategia de promoción. No hay nada oficial sobre esto, pero en todo caso Infobae lo dice. Sí suena raro que sea Turpial la aerolínea que va a volar a Colombia, y si Nacho es el dueño, ¿por qué le prohibieron dar conciertos en Margarita? Pues no sé, que lo dejo ahí como una curiosidad. Hace días que tenía ganas de leerles eso, pero yo realmente creo que es un ardid publicitario, que realmente Nacho lo que va a hacer es imagen de la aerolínea y lo hizo como un ardid para que todo el mundo hable de eso. En todo caso, hace una semana nadie sabía qué era Turpial Airlines, hoy en día lo sabe todo el mundo. Senadores bipartidistas de Estados Unidos instan a Biden a apoyar la renovación de misión de verificación de hechos de la ONU de Venezuela. No solo ha sido Estados Unidos, ha sido la Unión Europea, ha sido Canadá. Son varios los países ya que se han manifestado a favor de del sostenimiento de la misión de determinación de hechos. Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez están viendo a la administración del presidente Joe Biden que apoye la renovación de la FFM de Venezuela y tome medidas para elevar la FFM a una comisión de investigación. Creemos que la escala, la intensidad y la persistencia del comportamiento del régimen de Maduro deben investigarse y que debe rendir cuentas junto con quienes están en el poder en Birmania, Rusia y Siria, los cuales están siendo investigados actualmente por una comisión de investigación. En tanto, les contaba la semana pasada la información sobre Fat Leonard, el excontratista militar que cometió fue la cabeza, el cerebro de la peor investigación o el peor caso de corrupción que presenta la Marina estadounidense en su historia. El excontratista militar Fats Leonard, arrestado en Maiquetía, anuncia que pedirá asilo político en Venezuela. Según fuentes del sistema judicial, Fats Leonard, de 58 años de edad, nacido en Malasia, está procesado porque presuntamente sobornó a altos mandos de la Marina de Estados Unidos a cambio de conseguir contratos favorables a su empresa naviera Glenn Defense Marine, de acuerdo al expediente de Interpol. Leonard Glenn fue presentado el jueves 22 de septiembre ante el Tribunal 27 de Control de Caracas. En esa audiencia de presentación, el Ministerio Público, a través del fiscal Jesús Sánchez, le imputó los delitos de asociación ilícita para cometer un soborno y asociación ilícita para defraudar a los Estados Unidos. Revelaron las fuentes judiciales. Durante la audiencia, Leonard Glenn tomó la palabra y dijo que desea quedarse en Venezuela para reencontrarse con su esposa y familiares porque tiene un carcinoma renal con metástasis fase 4, según informes médicos añadidos al expediente 27C-19994-2022. Ante esa circunstancia, manifestó que tramitará un asilo político en Venezuela. También se reconoció haberse fugado a Estados Unidos, donde cumplía condena de 15 años de prisión, de los cuales había pagado 10, según su testimonio. Titulares rápidos para ir a la pausa, muy rápidos para ir a la pausa. Alarma por muertes de bebés en Aragua, denuncian contaminación bacteriana en área neonatal del Hospital Central de Maracay. La gente debe saber que el área de neonatal está contaminada, así declaró Eliana del Castillo, abuela de Anastasia de la Rosa Mayelo del Castillo, bebé que falleció en el Hospital Central de Maracay tras ser diagnosticada con meningitis bacteriana y Klebsiella pneumoniae. Ante esta denuncia, de manera extraoficial, el personal del HCM confirmó que la sala neonatal está sumergida en una crisis bacteriana que ha ocasionado la muerte diaria de recién nacidos, producto de la contaminación. Delincuentes robaron camioneta de Corpoelec en jornada de gobierno. Esto ocurrió en Monagas, a bordo de un vehículo Kia Río Gris. Un grupo de asaltantes se robó una camioneta de la Corporación Eléctrica Nacional en la zona oeste de Maturín. Comisiones de los cuerpos de seguridad realizan la búsqueda. Y para cerrar este bloque, una información que parece tomada de una telenovela. El recién electo del presidente Banco Interamericano de Desarrollo, porque ha sido recientemente electo, no creo que tenga un año en el cargo, ha sido destituido tras una aventura con una de sus subordinadas, según la fuente. La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo decidió este lunes la destitución de su presidente, Mauricio Claver Caroni, ficha clave, por cierto, del gobierno de
de Donald Trump, tras una votación en consecuencia de la relación amorosa que mantuvo con una subordinada. Pronto en Netflix lo veremos. Una fuente del banco confirmó a EFE que los gobernadores de la Asamblea, compuesta por ministros de Economía, siendo directivos de bancos centrales de los 48 países miembros del BID, decidieron por unanimidad que el estadounidense de origen cubano debe abandonar la institución. El anuncio no ha sido confirmado de forma oficial por el banco y tras hacerlo se abrirá un periodo de 45 días para que los países presenten sus candidaturas. Estadounidense de origen cubano, Claver Carone fue elegido para encabezar el BID en septiembre de 2020 a propuesta del entonces presidente estadounidense Donald Trump, una decisión que generó algo de polémica por tratarse del primer presidente no latinoamericano de la entidad. La remoción llega después de una investigación hecha por una denuncia anónima, un caso que se destapó la semana pasada cuando una agencia de investigación presentó un informe a los miembros del directorio ejecutivo de la institución. En tanto, Dmitry Medvedev, hombre de paja de Vladimir Putin, fue presidente en un ratico que Putin le prestó el coroto, y vicepresidente hoy del Consejo de Seguridad de Rusia, tiene derecho a defender su frontera. Dijo que esta madrugada que Moscú tiene derecho a defender su frontera con armas nucleares y que esto ciertamente no es un bluff. Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, también advirtió que Moscú tiene derecho a responder sin mucha consulta a medida que aumentan las tensiones con Occidente por los referéndums celebrados en grandes extensiones del territorio ucraniano ocupado por Rusia. Estados Unidos dijo el domingo que habría una respuesta decisiva si Rusia usa armas nucleares. En los centros de conscripción en Rusia hay creciente malestar por la movilización que derivó en un tiroteo en un centro de alistamiento. Un joven disparó al responsable militar del lugar, que se encuentra en estado crítico. Al menos 17 puntos de reclutamiento han sido atacados con cócteles Molotov en los últimos días. 6:53 minutos. Antes de irme quiero, pues, por supuesto, hacer el momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimedic, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene la necesidad de alquilar un equipo médico, cualquier equipo médico que usted necesite alquilar en Caracas, consulte con Equimedic. Equimedic tiene los mejores precios y la entrega en Caracas más rápida con los menores requisitos. Busque en @Equimedic_alquiler, Equimedic_alquiler. Si la cosa es para la venta, pues también se lo vendemos, por supuesto, y allí la entrega si es a nivel nacional. Llame al 0412-806-2591, 0412-806-2591, o como les dije, @Equimedic_alquiler para que se entere de toda la oferta de nuestros productos y servicios, porque en Equimedic tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. Póngalos en las manos del doctor Alfredo Cova, que les ofrece los más variados servicios para que su mascota siempre esté finita, pues, y activa y divertida como a usted le gusta. 0414-127-7947, 0212-661-1546, Avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Una mujer de 39 años fue asesinada y su hijo de 11 años resultó herido. Esto ocurrió en la Cañada de Urdaneta. El crimen ocurrió a las 7:50 de la noche del pasado domingo. A la mujer solo se le conoce por su nombre de Lucy. Localizaron en una zanja de Ciudad Ojeda el cadáver de un médico desaparecido. En horas de la mañana de este lunes localizaron el cuerpo en avanzado estado de descomposición del médico desaparecido hace 5 días en Ciudad Ojeda, municipio de Lagunillas. La víctima fue identificada como Darwin Lameda Sánchez, de 29 años, médico egresado de la Universidad del Zulia, quien laboraba en el Seguro Social de Ciudad Ojeda. A su lado permanecía una motocicleta. Había salido de casa de su novia el pasado 21 de septiembre, pero nunca llegó a su residencia ubicada en el barrio San Benito, en la costa oriental del lago. En tanto, yo les decía anteayer que ya habían encontrado a todos los desaparecidos del grupo metodista de San Cristóbal, del grupo metodista de Táchira, al que se lo llevó un río, pero no, han recuperado otro cuerpo. Me disculpan por la mala información, se ha recuperado otro cuerpo, es el octavo cuerpo que se recupera en esta tragedia, y se sigue en la búsqueda de 2 más. El desbordamiento del río San Pedro en el estado Táchira, en tanto en el estado Monagas, unos jóvenes fueron a divertirse al río Mapirito, pero la corriente se los llevó. 2 jóvenes de 21 y 23 años que se encontraban en el referido sitio fueron arrastrados por la corriente, perdiendo la vida. Luis Ramón Azócar Rojas, de 21 años,
y Misael Jiménez, de 23 años. Y cerrar también con una nota pues triste. Ustedes recordarán el muchacho de 11 años que fue arrastrado el 11 de septiembre, el domingo 11 de septiembre, por las lluvias, por las fuertes lluvias de ese domingo, por la quebrada de Chapellín. Bueno, lamentablemente su cuerpo ha aparecido a la altura del sector La Arenaza, municipio Paz Castillo del estado Miranda, en estado avanzado de descomposición. Se trataba del niño Guillermo Marcano, de apenas 11 años de edad. Qué triste, ¿no? 6:57 minutos de la mañana, que este 27 de septiembre, por cierto, Día del Contador Público. Felicidades a todos los contadores públicos que ejercen una labor vital. Felicidades en su día a todos los contadores públicos. Que este día, 27 de septiembre, sea todo lo que ustedes esperan de él. Y si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo